Hay una cosa muy importante y es que hay unas variedades de yuca o cazaba o tapioca o mandioca que cuando son extraídas de la tierra y consumidas con cáscara pueden llegar a ser venenosas. ¿Por qué? Porque esa estructura puede bajar tanto el azúcar de una persona que puede dar hipoglicemia y puede llegar a la persona a tener una convulsión, ¿sí? Cuando esa yuca es consumida cruda. Pero cuando la yuca tiene un proceso donde yo saco el tubérculo, sé que es cazaba, mandioca, tapioca, quito la cáscara, la hidrato y hago el proceso que les acabo de mostrar, esas estructuras son eliminadas y el proceso de almidón resistente es totalmente distinto porque lo que se está haciendo es esconder unas estructuras. Ya les voy a mostrar las estructuras que les estoy mencionando. Soy el doctor Benjamín Ramírez, especialista en enfermedades crónicas con un doctorado en bioquímica y nutrición humana. Mi misión con este contenido es ayudarte a entender cómo funciona tu organismo para gozar de bienestar con tu familia. Vamos entonces a hablar de la yuca. Aquí tenemos algo muy importante y es que la yuca nos dice acá que es mejor consumirla fría. Ya vamos a ver por qué, digamos, algunos carbohidratos son mejores consumirlos fríos que calientes. Pero lo importante es entonces hablar de este tubérculo. Ese tubérculo generalmente se consume en muchas partes del mundo. Es un tubérculo que generalmente cuando se extrae se limpia, se le quita pues el exceso de raíces, se le quita la tierra y lo que se consume es la matriz sin la cáscara. Hay que tener en cuenta una cosa, la cáscara de la yuca sirve no solamente como compostaje, de la cáscara de la yuca se pueden sacar industrialmente muchas cosas, por ejemplo, endulzantes. Endulzantes como los polioles, endulzantes como algunos edulcorantes que hoy en día se consumen son extraídos de la cáscara. Entonces la cáscara no simplemente, digamos, se debe botar, se puede utilizar como compostaje o se puede utilizar como materia prima para la extracción de otros compuestos. Pero generalmente lo que uno consume en la casa para hacer diferentes preparaciones es la matriz. La matriz es el tejido sin cáscara. El tejido sin cáscara básicamente es un carbohidrato. Entonces tenemos que más o menos alrededor del 40% de la yuca es carbohidrato. De ese 40%, solamente el 2% es fibra, es decir, es una sustancia que no va a pasar a la sangre y la cantidad de azúcar que tiene libre o digamos azúcares monosacáridos son muy bajos. Entonces básicamente lo que estamos consumiendo es un carbohidrato, casi el 40% es en aporte carbohidratado. Entonces cuando nosotros consumimos yuca tenemos que entender que lo que estamos consumiendo hace parte del grupo de los carbohidratos, por eso lo ubicamos en el color amarillo, dentro de los carbohidratos. Ya les voy a explicar por qué es más, digamos, rentable para nuestro cuerpo consumirla en estado frío que en estado caliente. ¿Por qué les hago este comentario? Porque cuando uno cocina un tubérculo, por lo general se cocina con agua caliente, se hidrata el almidón, que es parte de esta estructura carbohidratada, y ese almidón en la temperatura caliente es mucho más accesible para nuestro intestino delgado en la digestión y en el paso que tiene el carbohidrato al torrente sanguíneo. Entonces, ¿qué es un almidón resistente? Un almidón resistente, entonces, es una sustancia, en este caso derivado de la yuca, que es dos carbohidratos particularmente, la amilosa y la amilopectina. Esos son, digamos, los dos polisacáridos que hacen parte del almidón de la yuca. Entonces, ¿cómo se utiliza generalmente la yuca actualmente? Uno calienta, en este caso, la yuca en agua. Aquí nos dice gránulos de almidón, en este caso vienen aquí de esta matriz. Se hace un choque, en este caso, pues temperatura con calor, que es agua caliente. Y lo que hace el almidón es que se hidrata, es decir, ese almidón es como una esponja, chupa el agua. Al chupar el agua, crece esa sustancia. Y al crecer, entonces lo que hace es que este almidón se vuelve gelatina, se vuelve gelatinoso y nos da un almidón que es gelatinizado. Así se ve en la estructura molecular, se ve una sustancia hidratada. Cuando esta sustancia es sometida a otro choque térmico por tiempo y por temperatura,
En este caso, por ejemplo, cogemos la yuca ya caliente, la sacamos del medio líquido y la metemos inmediatamente a una temperatura de refrigeración, bajamos la temperatura y le damos un poco de tiempo, se va a presentar un proceso que se llama el proceso de retrogradación. La retrogradación es que esa agua que había ingresado al gránulo de almidón termina saliendo y la estructura se reordena. Fíjense que aquí está en forma desordenada, si se dan cuenta vamos a hacer un poquito de zoom acá. Este almidón que está gelatinizado es una estructura desordenada, ¿sí? Pero cuando nosotros le damos tiempo y le damos temperatura fría, lo que va a hacer es que este almidón vuelve y se ordena. Pero al ordenarse hay un proceso muy importante y es que las estructuras de los carbohidratos o sus uniones quedan siendo inaccesibles para el intestino delgado. Entonces, ¿qué sucede con eso? Que ese almidón retrogradado es mucho más difícil para el intestino humano de poder ser procesado y poder ser llevado al torrente sanguíneo. Entonces aquí vemos el resumen. Un almidón en presencia de agua, como lo están ustedes leyendo acá, vamos a ponerlo un poco más grande. Aquí nos dice que en presencia de agua y calor, el almidón se hidrata y se modifica la estructura. Ahí la temperatura, pues efectivamente agita y distorsiona las cadenas de amilosa, adquiriendo una conformación al azar, lo que hablamos de desordenada, hasta lograr que el almidón hinchado, que ha perdido totalmente su estructura cristalina, almidón gelatinizado. Eso es lo que ocurre cuando ustedes cocinan una yuca. Ese es el punto. Pero cuando ustedes lo someten nuevamente a temperatura, en este caso choque térmico fría, y comienza a bajar, se favorece la atracción entre las moléculas de amilosa, formando una red entre sí que atrapa el agua, los gránulos de almidón se hinchan y se da un reordenamiento, a lo que se le denomina una retrogradación. Entonces, ese almidón que es retrogradado para el cuerpo humano es más rentable desde el punto de vista metabólico y desde el punto de vista del mantenimiento de la glucosa, porque llega con menor velocidad a la sangre y nos impacta de menor medida la glucosa y la insulina. Ya vamos a ver un poco más gráfico este suceso. Ahora, ¿cuáles son los carbohidratos de la yuca? Entonces, la yuca, como se dieron cuenta, es un carbohidrato. Su principal carbohidrato es el almidón. Y el almidón de la yuca está hecho de dos carbohidratos grandes que son polisacáridos. ¿Cuáles son? Entonces tenemos la amilosa y la amilopectina. Esos son, digamos, los carbohidratos polisacáridos que forman el almidón de la yuca, de la tapioca, la mandioca, el casabe. Fíjense que estos son carbohidratos unidos por enlaces, en este caso alfa 1,4 y tenemos alfa 1,6. Eso es, digamos, lo que ocurre, son cadenas de carbohidratos. Cuando ese carbohidrato se llena de agua, es más fácil que el cuerpo pueda romper estas estructuras, o sea, las pueda hidrolizar. Ese proceso que estamos viendo acá de romper o de separar se llama hidrólisis, es como cortar con tijeras, papelitos. Pero cuando usted somete la yuca a calor y frío al tiempo y se come la yuca fría, estas moléculas se esconden. O sea, esta parte de acá que se rompe o que se puede hidrolizar, se esconde. Eso es lo que se llama retrogradación. Al esconderse, ya esta molécula no se vuelve accesible. Entonces el cuerpo no la puede digerir, no la puede pasar a la sangre y tiene que seguir intacta al colon. Eso es lo que llamamos un almidón resistente. Por eso, para las personas que tienen hipoglicemias, que tienen diabetes, que tienen obesidad, es mucho más rentable comer los carbohidratos que tienen almidón, en este caso amilosa y amilopectina, en estado frío o en preparaciones frías y no consumirlo en estado caliente. Si ustedes hacen la prueba, los que tienen diabetes, los que tienen de pronto un sensor de glucosa, los que tienen un glucómetro, hagan la prueba un día. Cocinen una yuca, cómansela caliente y miren cómo su glucosa va a subir más rápido. Pero hagan el mismo efecto cocinándolo y después pasándolo a frío. A ver cómo les sale y se van a dar cuenta que van a tener un poco menos la glucosa. Al tener la glucosa más controlada, la secreción de insulina, por ende, va a ser mejor. Y esto a largo plazo le da un beneficio a la persona que tiene
un problema crónico, un problema en este caso, por ejemplo, como colocarse insulina, como tener un ovario poliquístico, como tener una inflamación crónica, como tener obesidad, porque le es más rentable a esa persona mantener su glucosa estable. Ya vamos a ver un poquito más de gráficos para que ustedes entiendan, pero lo que yo quiero es que ustedes se queden con esta diapositiva y entiendan que cuando ustedes hacen un almidón retrogradado, lo que están es escondiendo esas partes que el cuerpo puede hidrolizar o digerir. Eso es lo que es un almidón resistente. Ahora, ¿qué factores influencian el índice glicémico de un alimento? O sea, hay factores que son muy determinantes en que un alimento dispare o no dispare la glucosa. Entonces, uno de las, digamos, más importantes, que ya esto se ha venido estudiando desde hace mucho tiempo, es el grado de gelatinización, que es lo que les estaba hablando. Esto desde el año 1987 se viene utilizando. A esto es lo que llamamos, si tenemos menor grado de gelatinización, tenemos un almidón de lenta digestión. Cuando tenemos una molécula de amilosa, de amilopectina, entre más amilosa tenga el producto, es más lento. Entonces hay alimentos que tienen más amilosa que amilopectina. Por ejemplo, cuando ustedes han hecho maicena o cuando ustedes han comprado, por ejemplo, digamos, almidón de maíz y lo hacen en agua y lo dejan enfriar, si ustedes lo cogen parece una pelota, hasta rebota, porque se vuelve como si fuera una gelatina. Y esto es lo que hablamos de mayor contenido de amilosa. Esto hace que también llegue muy lento a la sangre ese tipo de carbohidrato. Las barreras físicas, por ejemplo, aquí hablamos de barreras, por ejemplo, cuando ustedes se comen un carbohidrato con la cáscara. Por ejemplo, hablamos hace algunas conferencias atrás sobre la papa con cáscara. La papa con cáscara es una barrera y esa barrera hace que la papa tenga menos impacto en la glucosa que si yo me la como sin cáscara. Otra es el tamaño de las partículas. Entonces, entre mayor tamaño tengan las partículas, es más lento el almidón. Por ejemplo, un plátano que es verde tiene más moléculas que un plátano que es maduro. Por eso se demora más tiempo en llegar a la sangre, porque tiene que hidrolizarse más. Entonces, esto es una de las cosas que también se ha estudiado en temas del índice glicémico, o sea, cuánto nos dispara la glucosa. También cuando utilizamos, digamos, las moléculas bien mezcladas. Esto es una de las bases, eso que estamos viendo acá, es las bases de alimentación molecular. El hecho de que usted combine una molécula de cada grupo le mejora muchísimo la glucosa a las personas. Entonces, por eso la alimentación molecular viene desde estas investigaciones, porque tenemos que, si tenemos las moléculas bien ordenadas, el estómago y el intestino delgado funcionan tan bien que los tiempos son perfectos y la persona tiene menos disparo de glucosa y menos disparo de insulina. De ahí viene la investigación de alimentación molecular. La fibra y la viscosidad, por ejemplo, cuando usamos algunos carbohidratos que vienen asociados con otros, por ejemplo, cuando nos da por mezclar en una galleta, por ejemplo, un almidón de yuca, un ejemplo como la que estamos hablando hoy, y le ponemos encima, digamos, una capa de otro carbohidrato como la celulosa, la alulosa, eso hace que no se digiera. Entonces, por eso hay alimentos que pueden ser considerados de libre acceso, porque son alimentos que por más de que tengan sustancias no son digeribles y son considerados alimentos que no impactan, en este caso, el sistema hormonal. Y otras cosas que tenemos acá es la osmolaridad y algunas sustancias como los antinutrientes. Esto es una cosa que a mí me gusta mucho explicarle a mis pacientes. ¿Por qué la dieta mediterránea es tan importante en la prevención de enfermedades crónicas? Porque las personas que tienen dieta mediterránea, cuando comen, no toman ni bebidas con azúcar, ni toman bebidas calientes con azúcar, como lo hacemos en algunas regiones, por ejemplo, aquí en América Latina. Esas personas por lo general toman vino, y el vino tinto tiene unas sustancias que se llaman los taninos o los fitatos. Y los taninos y los fitatos hacen que la comida se demore más tiempo en el estómago. Cuando se vacía el estómago al duodeno, al intestino delgado, es mucho más lento el impacto. Entonces el vino tinto por eso es considerado un hipoglicemiante,
no porque sea vino, sino porque tiene taninos y tiene ácido fítico, que hace ese efecto. Por eso la dieta mediterránea no tiene efectos superpoderosos por el vino, sino por el compuesto que secuestra más tiempo en el estómago los nutrientes. Y la osmolaridad, que es algo muy importante. La osmolaridad es la cantidad de presión que tienen las moléculas. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes compran un helado, y el helado tiene un edulcorante, por ejemplo, como maltitol. El maltitol es tremendamente osmolar, o sea, hace mucho contenido de soluto sobre solvente. Y eso hace que el tubo no tenga la capacidad ni en vellosidades ni en contacto para poderlo digerir. Por lo cual ese producto siempre le va a decir a usted que genera efectos laxantes o que produce gas. Y por eso esos productos, por lo general, nosotros los consideramos como alimentos libres, porque no son capaces de pasar a la sangre. No por el edulcorante, es por la osmolaridad. Entonces, esta tablita, que es de lo que influencia el índice glicémico, gran parte de esta tabla son los principios terapéuticos de la alimentación molecular. Todos esos factores los tenemos en cuenta para prescribirle a nuestros pacientes con total confianza alimentación molecular, porque sencillamente son los principios que están científicamente comprobados que ayudan a una persona a disminuir los niveles de glucosa y la secreción de insulina.